Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, Mi Casa, Tu Casa y un Café. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Nuevamente estamos con nuestra serie para las personas que están invirtiendo en bienes raíces. Y ahora pues tenemos a Julio Ramos de la compañía de Chicago Title para hablar la importancia de tener una compañía de título a la hora de usted invertir en bienes raíces. Julio, Ujú. gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme Pensé que nuevamente. andabas en Puerto Rico. Ahí estuvimos un tiempito. Bueno, y como ustedes saben, nosotros, Timos Realtor, nosotros trabajamos, tenemos una afiliación muy directa con Julio Ramos de Chicago Title. Nosotros pues siempre creemos que a la hora de hacer una inversión es importante que la parte del título sea y esté bien hecha, sea avalada con calidad. Y eso es lo que nosotros siempre buscamos con una compañía de título. Entonces, Julio, háblanos un poquito para aquellos que están pensando en invertir, aquellos que ya tienen inversiones, ¿qué es la parte importante del trabajo de título en una propiedad de inversión? Bueno, en una propiedad de inversión, Melissa, y como cualquier otra propiedad, es bien importante hacer esa búsqueda y trabajar con una compañía de título para que puedan hacer la búsqueda en cuanto a esa propiedad. Y como hemos explicado otras veces, se va entre 40 y 50 años atrás Ujú. para ver todo el historial de la propiedad y que todo lo que se haya hecho con esa propiedad en cuestión de traspasos, cualquier deuda, se puede investigar para que la persona que esté comprando pueda recibir esa propiedad sin ninguna deuda, lo que nosotros llamamos con un título limpio en Exacto. esa propiedad, de que no vayan a obtener la propiedad con ciertas nubes, como decimos Ujú. nosotros en esta industria, en el título, que puedan ocasionar problemas luego. Claro, claro. Bueno, y una de las cosas, Julio, que a mí me llama la atención es que siempre, sobre todo Ujú. para aquellos que están invirtiendo, haciendo flips, usualmente una de las cosas que siempre piden es como una certificación de que ya no hay ninguna deuda o que ya si se ha contratado a alguien, ¿es cierto? Explícanos un poquito de eso que piden. En el caso de inversiones, el número uno, una de las partes que yo siempre le recuerdo y menciono, que hay mucha gente que busca y quieren comprar propiedades, pero quieren irse de la parte más económica y Ujú, tratan de evitar trabajar con una compañía de título porque no quieren pagar gastos de cierre, no quieren pagar unas ciertas cosas, pero eso es un riesgo bien grande, ujú, ¿me ujú. entiendes? Porque entonces cuando tú lo haces sin hacer una búsqueda apropiada, te estás exponiendo a que puedes encontrar ciertas cosas luego y que no vas a tener ninguna cubierta, ninguna ayuda en ese caso. Entonces terminan gastando mucho más dinero para resolver ese problema Así es. porque no hicieron los procesos adecuados durante la compra de esa propiedad o Ujú, no lo hicieron a través de los medios adecuados o lo que se recomienda que sería a través de un abogado o una compañía de título. En el caso de Michigan, que no se considera un estado que hace las transacciones con abogados, se utiliza compañía de título. Hay otros estados como Illinois que entonces utilizan abogados. Y ujú. entonces el abogado es el que utiliza la compañía de título para hacer la búsqueda. Dentro de eso, pues siempre se hace la búsqueda de título y en esa búsqueda de título, entre muchas otras cosas que se investiga que no tenga ningún tipo de deuda, Deuda. ninguna Ujú. hipoteca, que no haya deuda en cuanto a algún trabajo que se hizo en la propiedad, que algún contratista hizo en la propiedad y no recibió el pago Exacto. completo. Ellos pueden poner lo que le llaman un mechanical lien, que Ujú. es la deuda a lo que se le deba. Ellos la pueden poner contra la propiedad. Los Y taxes si también, Ortiz. los taxes si están Sí. atrasados, este, deuda de federal de taxes de impuestos se los pueden imponer a la propiedad. Y en esos casos, de ahí es que lo hay que pagarlo porque hay que pagarlo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Usted compra y hace un traspaso de una propiedad sin ir a través de una compañía de títulos. Usted termina con esa deuda. Ujú. Y usted compra la propiedad y termina con esa deuda. Y si no se paga esa deuda, le quitan la propiedad. Porque es lo mismo que si tiene un préstamo y el préstamo no paga, el banco le quita la propiedad. Ujú. Independientemente de quién sea la deuda. Pero ese es el riesgo que se está tomando, tomar el título, pagarle a una persona sin hacer esa búsqueda, ¿Cuánto terminan es en el un problema. proceso que sale un costo, un aproximado, Julio, de usar una compañía de título? Mira, Que la gente piensa que es algo muy caro, ¿no? en mínimo lo que yo recomendaría siempre es hacer por lo menos la búsqueda. La búsqueda, para hacer una búsqueda similar, si no va a utilizar la póliza de título o algo así, simplemente lo que quiere es la información de la propiedad, como unos $250 el promedio, dependiendo también, porque entonces a veces hay que hacer, si están pidiendo información específica como contratos de renta
el petróleo y gas Ujú. que pueden separar de la propiedad para que otras personas puedan excavar. En esos casos, si están buscando información específica de eso y hay que ir mucho más atrás, pues puede que haya Un costo unos más cargos alto. adicionales porque Ujú. es más trabajo. Pero típicamente yo te diría que como unos Lo cual es $250. relativamente muy económico, ¿no? Para el Exacto. problema que la persona se está Exacto, evitando, ¿no? Exactamente. exacto. Exacto. Si yo recuerdo, Luis, ¿te acuerdas una vez que estuvimos, uno de los clientes que conversamos de esto, que esta persona debía al IRS un montón de dinero? Entonces la venta se iba a hacer y cuando se Ujú, hizo esa investigación apareció que se le debían como $30,000 al IRS, que si no, ujú. no hubiera sido de esa manera, esa propiedad se hubiera vendido de dueño a dueño, es muy probable que la persona que está comprando la casa hubiera adquirido esa deuda Hubiera eventualmente. adquirido o perdía la propiedad porque si no, no está dispuesto, no quiere pagarla porque no era de ellos. Ujú. El IRS puede quitar la propiedad porque se Claro, vendió la propiedad con la claro. deuda, ¿me entiendes? Y Ujú. entonces ahí eventualmente si le dejan la propiedad, cuando la vaya a vender nuevamente, ellos pueden colectar porque esa deuda está contra la propiedad. Entonces, Exacto. usar una compañía de título en todo momento y más si es inversión, Julio, eso es más que nada protege más al comprador que al vendedor. Absolutamente, Ya. absolutamente. Y como lo hemos explicado en otras ocasiones, el vendedor lo que es la regla, ¿no? Lo que se utiliza en este mercado, el vendedor es el que paga por la póliza que cubre al comprador. Ujú. Y es bien importante esa parte, ¿no? El comprador paga por una póliza simplemente si está utilizando una compañía de hipotecas porque entonces esa compañía requiere esa póliza. Ya. ¿Ve? Pero si lo compra cash, ellos no tienen que pagar. Y el error que muchos cometen de dueño a dueño es: yo tengo el dinero, y como dijiste tú al principio, yo me quiero ahorrar ese dinero de una compañía de título, pero como decimos, te sale más caro el caldo que las albóndigas, Así porque es. compras un tremendo problema. Y hemos visto casos, Julio, de que personas compran de dueño a dueño, firman un papel, no hay un notario, no hay nada, y terminan, resulta que están comprando una casa fantasma, que ni siquiera es de ellos, porque era del tatarabuelito que ya se murió y está heredada a otras Exacto. personas. Esa es Exacto. la otra parte también que se verifica, es que las personas que están vendiendo y que están firmando son las personas autorizadas por ley, Ujú. que tienen el derecho a firmar. Y nosotros hablamos de un casito que yo tuve hace como un año, donde esta persona compró un terreno 10 acres cash en efectivo y pagó $60,000, tremendo precio. Pero resultó ser que sí, él era dueño, pero era dueño de la mitad. Ah, Y eso su me ha papá, que pasado. había fallecido, era dueño de la otra mitad. ¿Qué sucede? Que tenían que pasar por probate, Probate. porque Ujú. estaban como dueños en común. Y eso lo que quiere decir es que mi 50% va a mis herederos y el 50% de la otra persona va a los herederos. Y para determinar quiénes son los herederos hay que pasar por la corte. Entonces, él no hizo nada de eso y luego recibió una carta del abogado que estaba ayudando a un familiar a hacer el fideicomiso o pasar por el proceso de probate. Le dicen: eres dueño de la mitad solamente, tienes dos opciones: o nos puedes devolver la propiedad, demandar al que te la vendió, que era el hijo, Ujú. o compras la otra parte. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Había una deuda porque había un préstamo también. Sí. Entonces ahí, donde quiera que buscara la solución, le iba a costar mucho más dinero simplemente por no hacerlo a través de una compañía de títulos. Exacto, sí. Otro punto, Julio, que queremos tratar sobre las propiedades de inversión, porque esta serie de podcasts estamos hablando de personas que quieren invertir en bienes raíces. Ujú. Previo al podcast nos mencionabas que incluso recomiendas que una persona, a medida que va comprando propiedades, abra una compañía, una LLC, porque así se protege más. Explícanos eso. Sí, es bien importante porque cuando ya comienzas a trabajar con propiedades que usted va a estar rentando, ¿no? Que no son su residencia principal, Ujú. siempre se recomienda que usted ponga esa propiedad en el título bajo una LLC. ¿Ves? Que vendría siendo como un negocio, ¿no? Pero esa estructura de una LLC le protege todo lo que usted posee personalmente, porque usted está creando una entidad o una corporación que se llama XYZ, por poner un nombre, y mucha gente lo que hace es que pone la dirección de la propiedad: Ujú. 123 Main Street LLC. ¿Ves? Pero ese es el nombre de la corporación y el título de la propiedad aparece como 123 Main Street.
Ujú. ¿Por qué se recomienda? Porque cualquier situación que ocurra, y especialmente cuando usted tiene más de una propiedad, todo eso son sus acciones, usted posee y eso tiene valor. Pero ha sucedido, por ejemplo, una persona que esté rentando en medio de una nevada se resbaló, se agolpeó y lo demandó a usted porque había hielo en la entrada de la casa. Entonces, si usted tiene esa propiedad a nombre suyo personal, quiere decir que todo lo que usted posea en acciones, su casa, vehículos, dinero, cuenta, está expuesto en esa demanda. Ujú. Si usted pone la propiedad bajo un LLC, todo lo que esté bajo de ese LLC es lo que es propenso a esa demanda, ¿ves? Ese es uno de los casos en que le ofrece la mayor protección, es para separar todas sus acciones, en este caso, la propiedad de lo que usted posee personal. Luisa, perdón, Julio, ahora una pregunta, porque hay veces, y tal vez no soy yo muy enterada de eso, pero a veces yo he visto que gente puede ir a abrir sus LLCs y las abre, pero en otros casos cuando han cerrado les han pedido los artículos de incorporación. Sí, Y tal vez, sí, sí. en el proceso de la compra y venta, ya sea la compra o la venta de la propiedad, si va a utilizar una LLC, hay unos requisitos. Ujú, Y los requisitos van a variar también dependiendo si es un solo dueño en la LLC o si hay más que están como socios o le ujú, decimos un partnership. ujú. ¿Ves? En este caso, si es una LLC que está una sola persona, obviamente pues hay que pedir tienen que proveer el certificado de que está en activo. Afiliada. Ujú, Tiene que traer los artículos de incorporación y los artículos operacionales. ujú, ¿Ve? En ujú. el caso de que es uno solo, típicamente el artículo operacional no se necesita, porque el artículo operacional se va a necesitar más cuando es una asociación, son socios, Ujú. para nosotros verificar quiénes son las personas autorizadas y cuántos tienen que firmar. Si todos los miembros dueños tienen que firmar o si una sola persona. ¿Ves? Ujú. Porque por ley hay que verificarlo, porque si en las instrucciones de la compañía dice que todos tienen que firmar, Todos una tienen que sola firmar. persona no puede tratar, pues, para evitar Y eso te protege fraude. entonces también. Obviamente que si Exacto. tienes un partner no vaya a ir a decirnos de ponerte el O pie que por vaya y abajo, ¿no? Exacto. saque un préstamo, se quede Ujú. con el dinero contra una de Ya. las propiedades y después no pague. O que venda una propiedad y colecte el dinero, o compre propiedades sin la Ujú. propia autorización de los otros miembros en la compañía, ¿no? Si es una persona sola, pues es su decisión y hace lo que quiera. Pero sí hay que siempre tienen que proveer esa documentación. Exacto, entonces ya lo escucharon, si ustedes tienen su LLC y van a poner la propiedad, tienen que estar seguros de que tienen esa información porque se las va a pedir la compañía de título. Ujú. Ahora, Julio, quería preguntarte una cosita, porque esa es una pregunta que todo el tiempo sale. Hablemos un poquito de los capital gains, porque esa es una pregunta también que siempre sale. Si yo vendo una propiedad, ¿tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿Quién colecta este dinero? ¿Cómo se da cuenta la IRS que yo vendí esta propiedad? Esto es completamente título, así es que pues cuéntanos cómo se trabaja el capital En, gains. en- en este caso, número uno, las compañías de título no pueden proveer consejería legal Ujú, porque no se consideran abogados. Explicando el proceso, cada vez que usted tiene una propiedad, si es su residencia primaria y usted la vende antes de vivirla un mínimo de 2 años, ujú, en los últimos 5, o la utilizó en los últimos 5 años para renta o para negocio. Si usted es soltero y le saca la propiedad o vende la propiedad por más de $250,000 o casado más de $500,000. Hay un cuestionario que le va a hacer esas preguntas y si en alguna de ellas lo ha hecho, usted es propenso a pagar capital gains si es la residencia primaria. ¿Ves? Porque el ujú. hecho de que sea residencia primaria también tiene unos requisitos. Si la propiedad es una propiedad, una segunda casa, una propiedad de renta, usted siempre tiene que pagar capital gains, porque esa no es su residencia primaria. Cuando la venda, siempre tiene que pagar. ¿Cuánto va a pagar? Su contable puede decirle porque es difícil, porque también tiene que contar con el ingreso que haya ganado ese año, Ujú. más lo que le haya sacado a la propiedad, para determinar entonces cuánto, porque no se sabe cuánto ya ellos han pagado, Claro. deducciones del trabajo y todo eso, pero a eso su contable tiene que determinar esa parte
Hay instrumentos para personas que se dedican a comprar y vender en inversiones, lo que se llama una 1031, que es un recurso que le provee a personas que trabajan con inversiones, donde cuando venden pueden contactar una compañía que trabaje 1031. La 1031 o la compañía que trabaje la 1031 se envuelve en la transacción. Se hace el cierre, pero el vendedor nunca toca el dinero. Ese dinero va donde la 1031, la compañía que esté trabajando esa 1031, y retiene ese dinero hasta que usted consiga otra propiedad para invertir ese dinero, pero tiene que ser una propiedad similar, que sea de inversión. O más alta del precio de O la que más vendiste. alta, o puede ser más baja. Entonces no puede una persona agarrar el capital gain de una propiedad, Julio, y invertirlo. Vamos a decir, yo vendo una casa en 300,000 y voy y compro 2 casas en X área en 100,000 cada una casa. No te cuenta eso, tendrías que pagar el capital gain si es más bajo del precio de la casa que Sí, vendiste. si no utilizas toda la cantidad, sí tiene que pagar el El capital capital. gain en lo que haya sacado, porque obviamente hay un costo base, lo que le costó comprar la propiedad, lo que usted invirtió para hacer los arreglos. Lo que le saque de ahí en adelante Es lo que es lo que cuenta es como. propenso para pagar esos impuestos. Y la otra parte muy importante de eso es que tiene cierto tiempo. Ellos le dan 45 días, No es mucho ni tiempo. más, ni más ni menos, 45 días para que usted identifique las propiedades que le interesa. Puede escoger 3 propiedades y decir, me interesan estas 3 propiedades, notifica a la compañía, después usted puede hacer las negociaciones, puede comprar las 3, puede comprar una sola. Ahora, Pero si sí esas puedes primeras, hacer eso, o sea, sí eh, puedes invertir en 3 propiedades de menos precio, pero que sumen más del valor de la que vendiste. correcto, del Interesante. dinero que le sacó la propiedad. En ¿Qué es lo que este, hacen muchos inversionistas, no, Melissa? ujú, Porque hemos visto Exacto. que hay gente que dice, tengo una casa que pago muchos impuestos, la casa le puedo sacar $400,000, la vendo y voy y compro 5 casas, 4 casas, ujú. Exacto. en otra área, no más O económica, multiunidades o también, multiunidades. porque en este caso, cuando se refiere propiedades similares, pues propiedades de inversión, de renta, Ujú. que si tomó 2 propiedades, residencias individuales, y las vendió, pero quiere ir a comprarse una propiedad que tiene 4 unidades, lo puede hacer, ¿ves? Ujú. Y le aplica. Lo que sí que tiene esos 45 días para identificar, y luego le dan, y tengo que verificar también la fecha porque tiene hasta 180 días para hacer el cierre. ¿Ves? Ahora, Son 6 si meses. no pudo Ujú. identificar ninguna propiedad en 45 días, ya ahí no hay otra resolución. Tienes que Ya pagar el ahí lo capital vas a gain. tener que pagar si no pudo encontrar propiedades en esos ¿Y 45 un días. aproximado del porcentaje cuánto es, Julio? ¿Un 30% o cuánto es? De Sí, impuestos, claro, de para los impuestos. impuestos en El capital gain, capital gain. típicamente 33. Ya, por eso muchos no Estamos quieren en vender. 33, 35. Exacto. Por eso Entonces, muchos dicen, no, mejor me Y, quedo ahí. y es un vehículo muy bueno. En el caso de una persona que luego se retira, usted puede mantener las propiedades en renta, no la vende todo al mismo tiempo, porque Ujú. acuérdese que usted paga impuestos de acuerdo al año calendario lo que usted se gana. Si usted vende una, entonces pues ahí tiene su ingreso si ya no está trabajando, y de ahí parte a hacer lo que vaya a pagar ese año de impuestos, o dependiendo de lo que saque, si puede esperar más tiempo, más de un año, para vender alguna otra propiedad para tener más fondos para su retiro. No las tiene que vender todo en el mismo tiempo. Otra de las ventajas que tiene, que usted puede tener múltiples propiedades que las compró con una 1031. En el caso de que la persona fallece, el dueño fallece, lo que va a los herederos, ellos comienzan entonces en cero con esa 1031 a la persona que le toque, porque puede haber empezado con una propiedad de 250,000 y seguir sacando y usando Claro. la Ujú. 1031, y tiene 2 millones en propiedades. Pues la persona como heredero que la reciba, si la recibes, el costo base va a ser el valor de esas propiedades en ese momento, Ujú. que si las fueran a vender en ese momento, no tienen capital gain porque ese Claro. es el costo Es base. el costo base. Ujú. Ujú. Entonces, no se asuste. Simplemente si usted no está pensando en, o sea, si tiene que invertir, usted sigue invirtiendo, que si tiene el dinerito ahí y lo puede invertir y no tiene necesariamente que preocuparse que tiene que pagar los taxes, siempre y cuando siga invirtiendo y está viejito,
y puede seguir recibiendo sus ganancias de sus rentas. Y también esto es, todo lo de esto de real estate es números, es matemáticas, porque puede ser que usted, aunque estamos hablando de que tengan que pagar ese dinero, pero si de pronto encuentra una buena casa, usted la quiere Exacto. vender y se gana $100,000, paga sus 30, 35 y todo se lleva 70,000 a la bolsa, entonces Así es, es Luis. muy buena inversión, entonces todo tiene que ver con los números, ¿no? Ujú. Y todo depende también, volvemos otra vez, decimos 30, 33, 35, pero todo depende del ingreso que usted tenga y de lo que está reportando también, que le vaya a Exacto. aplicar cuando su contable haga los cálculos, cuando vaya a hacer el reporte de sus impuestos. Otra parte importante también que se debe recordar para las personas que van a comenzar a hacer esto, los taxes de la propiedad que usted paga en su residencia primaria son muy diferentes a lo que usted va a pagar en una residencia que es de renta. Acuérdese que usted recibe como dueño de propiedad en Michigan, usted tiene el derecho a lo que nosotros le llamamos en inglés el Homestead Exemption. Eso se le provee, el Estado lo provee a todas las personas que poseen una propiedad, que viven en esa propiedad, que esa es su residencia primaria y le ofrecen ese descuento. Ahora, si usted no lo utiliza como su residencia primaria, es una propiedad de renta, los taxes en esa propiedad, comparado a lo que sería en una propiedad si fuera como residencia primaria, le van a subir aproximadamente un 40%, porque entonces es una propiedad que genera dinero, porque es Exacto. una segunda propiedad y los taxes van a ser Y a mucho más veces altos. se dobletea las taxas, el impuesto, porque la propiedad de pronto esa casa estaba pagando impuestos de lo que era, se compró hace 20 años en Esa 10 es mil la otra dólares. parte Entonces también. hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. Y ese es lo que le llamamos el cap en los Ujú. taxes de la propiedad. Y hay muchas cosas que pueden ocasionar que remuevan eso. Cada vez que la propiedad se vende, eso es lo que el asesor de la ciudad utiliza como la valorización de la casa, porque ellos Exacto. todos los años hacen visitas en vecindarios y verifican para ver los valores y mantener que esté estable, pero no tienen el tiempo para ir residencia por residencia A ver cómo está la cosa. para calcular el valor exacto, ¿no? Sino que utilizan lo que el documento que se llama un Property Transfer Affidavit, una affidavit de transferencia de propiedad, y ahí tiene el precio de venta y basado en eso es que ellos mantienen récord de lo que se venden las propiedades y el valor, Y el porque se valor, asume que se claro. hizo una tasación. Ujú. Una vez usted la vende, ahí basado en ese precio de venta es que el asesor comienza a calcular los taxes basado en el precio de venta. Si usted compró la propiedad hace 10 años atrás y la compró por 150,000, usted comenzó a pagar los taxes en 150,000, pero con el tiempo aumentó de valor y ahora su casa vale 250,000. Si usted la vende, la persona que la compre no va a pagar, no va a comenzar pagando lo mismo que usted Correcto. estaba pagando en impuestos, porque ahora van a comenzar en 250. La diferencia es que para el que la tenía de dueño, todos los años, después del primer año, el asesor puede subir cierto porcentaje solamente o añadirle el costo de los taxes porque tiene un cap, tiene un límite y no pueden pasar ese límite anual. Pero el que la compra ese primer año no tiene ese cap y ellos vienen y la ponen a ese precio. Que esas son Exacto. cositas que hay que tener en cuenta, ver cuánto tiempo ellos estuvieron de dueños, porque si está viendo, mira, esta propiedad paga más que 1,500 de taxes anual. Exacto. Sí, así me está pasando con un cliente ahorita, Julio, justamente eso, que este cliente compró la casa, la compró a un precio y ahorita ya la persona que la tenía la había tenido por muchos años. Esta persona se compró esta casa para una propiedad de inversión, entonces ahora los taxes se le fueron completamente al cielo, no solamente porque se le Exacto. fue al precio que está actualmente la casa, pero también como es una segunda propiedad, se le aumentó el 40% más. Entonces casi Correcto. triplicado la cantidad de los taxes y bueno, esas cosas pasan. Y con respecto a lo que nos habló Julio un poco sobre las deducciones con esto del Capital Gains, la próxima podcast vamos a tener aquí con nosotros a la persona que se encarga de hacer los taxes, una persona profesional que ayuda a muchas de las compañías o de las pequeñas LLCs que hay ahorita para la comunidad hispana, para que también usted pueda aprender un poquito sobre qué es lo que una persona, un contador, toma en cuenta a la hora de hacer esas deducciones y tal vez pues bajarle un poquito ese cap de los taxes. Sí, ese va a ser un buen tema porque en lo que tiene que ver con propiedades de inversión, usted puede deducir hasta un clavo, una grapa que ponga en la casa. Entonces, ese tema va a ser interesante, lo esperamos. Un Muy clavo. importante. Melissa no sabía de eso. No sabía clavo. O sea, Muy importante. Sí, muy importante esa parte, ¿no?
Pues Julio, te agradecemos mucho, gracias nuevamente A la por tu orden, tiempo. como Entonces, siempre. aquí hemos visto la importancia mira, de usar una compañía de título, pero hay muchas cosas que realmente esperamos que le hayan servido a usted. Si usted no sabía cómo usted lo que tiene que pagar con impuestos y comprar una casa, vender, invertir en bienes raíces sigue siendo, Melissa, una de las mejores opciones. Así es, así Conozco es. gente que le está yendo muy bien en eso, entonces Ujú. hay que Entonces, hacerlo bien nada más. así es, conéctese la otra semana porque si usted quiere aprender cómo aducir un clavo, lo vamos a aprender la otra semana. Exacto. Ay, no. Gracias, Julio. Nos despedimos con Ay, tu número muchas telefónico. gracias. Si alguien quiere una asesoría, yo sé que a lo mejor hay alguien que está viendo este video y quiere de pronto comprar casa de dueño a dueño. Tú Ujú. con mucho gusto le puedes ayudar en ese Así proceso mismo es. de la compra, ¿no? Del título. 616-298-9694. Ahí me pueden conseguir para cualquier pregunta. Claro que sí, el mío es 616-644-1685. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, y que se conecten para ya terminar este tema tan importante sobre las propiedades de inversión. Gracias a todos.